Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en una fuente que puede parecer un poco árida, ¿no? Pero que revela muchísimo. Extractos del Boletín Oficial del Perú, específicamente del 1 de septiembre de 2025. Así es. Y bueno, recordemos que es el Boletín Oficial. Es esta publicación diaria donde el Estado peruano, digamos, formaliza todos sus actos. No solo leyes o decretos, sino también resoluciones administrativas, contratos, notificaciones judiciales, todo. Claro, es como el diario oficial de la maquinaria estatal funcionando. Exacto, el registro oficial. Y nuestra misión hoy es justamente esa, agarrar estos documentos, que son bien oficiales, y tratar de extraer las claves, ¿no? Entender qué nos dicen sobre lo que está pasando en la administración, en lo legal, en lo económico, en este día concreto. Es como tomarle el pulso al Perú formal, en ese día. Me gusta esa idea, tomarle el pulso. Sí. Y vamos a encontrar un mosaico bien interesante, ¿eh? Desde, inversiones importantes en infraestructura, pasando por toda la actividad de fiscalización del Estado, que es bastante, hasta los movimientos en el mundo empresarial y trámites que afectan directamente a la gente. Pues empecemos con algo de gran escala, entonces. Las licitaciones públicas. Veo aquí que Aeropuertos del Perú, ADP, está en el boletín con unas convocatorias bastante importantes para mantenimiento de aeropuertos. Correcto. Identificamos 3 licitaciones públicas nacionales, significativas, todas para mantenimiento periódico de infraestructura civil. Una es para el aeropuerto de Trujillo, Ajá. otra para Pucallpa y una tercera para Tarapoto. Si sumamos los valores referenciales máximos, estamos hablando de una inversión que bordea los $8 millones. ¡Wow! Casi 8 millones. Solo en mantenimiento. Pero, ¿qué implica esto exactamente? O sea, ¿qué es mantenimiento periódico en este contexto? Bueno, es fundamental. No es construir algo nuevo, Es asegurar que lo que ya existe, las pistas, las calles de rodaje, las plataformas, funcione bien, de manera segura, eficiente. Son trabajos programados, esenciales para la operatividad. Entiendo. Y para los que quieran postular, ¿qué información clave hay? A ver, el plazo inicial para presentar las propuestas es el 15 de octubre de 2025. Pero ojo, ADP dice que está sujeto a cambios, así que hay que estar atentos. Siempre. Atentos a las letras pequeñas. Siempre. Las bases y todo el cronograma detallado están en la web de ADP. Ahí especifican la ruta para cada licitación. Y la inscripción es por correo electrónico, siguiendo el procedimiento que indican las bases. Ok. Más allá de la importancia obvia para la seguridad de los vuelos y todo eso, ¿qué significa esta inversión en un sentido más amplio? Significa varias cosas, me parece. Primero, un enfoque claro en conservar y optimizar la infraestructura que ya tenemos, que es clave para el país. Segundo, si el proceso es transparente, como se espera de una licitación pública. Que debería serlo. Debería serlo, claro. Eso promueve la competencia y, en teoría, debería llevar a un uso más eficiente de los recursos. Y tercero, y esto es importante, tiene un impacto económico directo en las regiones. Ah, claro. Trujillo, Pucallpa, Tarapoto. Exacto. Van a haber movimiento económico. Se crea empleo local, aunque sea temporal, hay demanda de materiales, de servicios. Es como un pequeño motor para esas economías locales. Qué interesante ver cómo algo tan formal, una publicación en el boletín, se traduce en actividad económica concreta, en ladrillos y cemento, por así decirlo. Totalmente. Bueno, pasemos ahora a otro protagonista que siempre está presente en el boletín, la fiscalización estatal. Vemos una presencia muy marcada de SUNAT y de SUNAFIL. Sí, sin duda. SUNAT, que es la Superintendencia de Aduanas y Tributos, y SUNAFIL, la de Fiscalización Laboral. Son, digamos, los brazos del Estado para asegurar que se cumplan las normas. Y el boletín se vuelve su herramienta de notificación cuando no pueden ubicar a las empresas o a las personas directamente. A ver, empecemos con SUNAT. Veo avisos de varias intendencias. Por ejemplo, desde Iquitos y Paita. Notifican comisos de mercancías. ¿Qué es eso exactamente? Suena fuerte. Y lo es. El comiso es una sanción dura. Es la pérdida de la propiedad de las mercancías, o sea, te las quitan. Esto pasa por infracciones aduaneras graves como las que define la Ley de Delitos Aduaneros. ¿Y por qué lo publican en el boletín? Generalmente, como decíamos, porque no ubicaron al dueño de la mercancía, o quizás es extranjero, o simplemente la abandonó en el almacén aduanero.
Lo crucial aquí, y esto es importante para cualquiera que puede estar en esa situación, es el plazo. ¿El plazo? Sí, generalmente son 20 días hábiles, desde la publicación, para presentar un reclamo para intentar recuperar la mercancía. Si se pasa el plazo... Adiós mercancía. Exacto, entendido. Y no solo comisos, no. La Intendencia de Tacna, por ejemplo, también notifica multas. Ve una por algo más de 2,000 soles. Y también actas de incautación, Salaberry y la Intendencia Aérea y Postal también salen con cosas parecidas. El patrón es claro. La actividad en aduanas es constante. Y si incumplas, las consecuencias pueden ser serias. Precisamente. Y este mismo patrón de fiscalización y notificación formal, digamos por edicto, lo vemos también y de manera muy, muy intensa con SUNAFIL, la entidad que vela por los derechos laborales. Sí, la lista de notificaciones de SUNAFIL, sobre todo de la Intendencia de Lima Metropolitana, es larguísima. Explican que usan el edicto, o sea, la publicación en el boletín, como último recurso para notificar a empleadores que no han podido ubicar. Se basan en la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 27444. Y aquí vamos de todo un poco, ¿eh? Hay empresas a las que recién se les están imputando cargos por infracciones, proponiendo multas. ¿Y qué tipo de infracciones son las más comunes? Pues fíjate que muchas son por obstruir la labor inspectiva. Obstruir, o sea, no dejar que hagan su trabajo. Hasta no permitirles el ingreso a la empresa. Y las multas propuestas varían bastante, ¿eh? Desde unos 2,000 soles hasta casos que, wow, superan los 20,000 soles. ¿20,000 soles? ¿Solo por no colaborar? Parece ser un tema recurrente en estas publicaciones, sí. Llama la atención que muchas multas altas no son necesariamente por la falta laboral de fondo, que también las hay, ojo, sino por esta falta de colaboración con la inspección misma. ¿Y eso qué podría indicar? Podría sugerir varias cosas. Problemas de formalidad en algunas empresas, quizás, o de gestión interna, que no saben cómo responder, o, bueno, una resistencia directa a la fiscalización. Y veo que en varios casos mencionan proveídos. ¿Qué significa eso? Ah, los proveídos. Son como las constancias de los intentos previos de notificación. O sea, demuestran que SUNAFIL intentó notificar a la empresa por otras vías, en su domicilio, por casilla electrónica, etc., antes de llegar a la publicación en el boletín. Es un intento de... De garantizar el derecho a defensa, entonces. Claro. Aunque bueno, plantea la pregunta de si la publicación final en el boletín realmente llega a ser vista por el interesado a tiempo. Ese es el tema. Claro. También veo resoluciones que ya imponen multas firmes, por ejemplo, por no cumplir requerimientos de información. Y dan plazos de 15 días para apelar. Exacto. Ya es una decisión tomada, pero aún se puede impugnar. Y otros casos donde el procedimiento sancionador simplemente continúa. O incluso algunos donde declaran la caducidad. ¿Qué es eso? La caducidad ocurre cuando la propia administración deja pasar el plazo que tiene por ley para resolver un procedimiento. Si se pasa ese tiempo, el procedimiento se extingue, digamos, por inacción de la entidad. Es una forma de ponerle un límite temporal a los procesos. Entiendo. ¿Y veo multas incluso a empresas que ya están en liquidación? Sí, eso es interesante. La obligación persiste aunque la empresa esté cerrando. También hay casos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, que siempre son temas delicados. Y para todos estos casos, ¿cómo se defiende la empresa? Bueno, en cada notificación se indica cómo acceder al expediente para ver de qué se trata exactamente y cómo presentar los descargos, reclamos o apelaciones. Usualmente es a través de la mesa de partes, que puede ser virtual o presencial en las oficinas de SUNAFIL. Queda clarísimo que la actividad fiscalizadora es intensa. Tanto SUNAT como SUNAFIL están muy presentes. Pero me queda la duda. ¿Qué tan efectivo es notificar sanciones o procedimientos importantes a través de un boletín que, seamos sinceros, quizás no todo el mundo lee a diario? Ese es el gran dilema, ¿no? Legalmente es un mecanismo válido y necesario, como último recurso, porque si no, los procedimientos se paralizarían, el Estado no podría actuar. Pero en la práctica, su efectividad real es cuestionable. Si el administrado, la empresa o la persona no tiene la costumbre o los medios para revisar el boletín oficial constantemente, pues se entera tarde o no se entera. Y pierde la oportunidad de defenderse.
Exacto. Y esto subraya algo crítico para cualquier empresa grande o pequeña, o incluso para personas con actividad económica. Hay que mantener siempre actualizados los datos de contacto y el domicilio fiscal ante todas las entidades públicas. Es fundamental. Un llamado a la diligencia, entonces. Totalmente. Y sobre todo entender que los plazos son perentorios, son fatales. Perder un plazo de 5, 15 o 20 días hábiles porque no te enteraste de una notificación publicada puede significar perder tu derecho a defenderte. Y al final, tener que aceptar una sanción que puede ser bastante fuerte. Muy claro. Bueno, cambiemos de tercio. El boletín también es un espejo de la vida corporativa, ¿no? Hay una cantidad enorme de avisos sobre empresas. Sí, sí. Nos da una idea muy buena de la dinámica empresarial. Vemos, por ejemplo, un volumen considerable de anuncios de disolución y liquidación. Empresas que cierran. Exacto. Empresas de diversos rubros que anuncian formalmente que están en proceso de disolverse y liquidarse. Nombran a su liquidador. Veo nombres como Inversiones Pecuarias Pozo Dulce, Pediatras Asociados Montesur, Arquitecton. Son solo algunos ejemplos. Es el cierre formal de un ciclo empresarial. Y muy ligado a eso veo empresas que ya están en liquidación y que convocan a sus acreedores. Ah, sí. Les dicen, señores, si les debemos plata, tienen 30 días para presentar sus créditos pendientes. Un paso ordenado, supongo. Esencial. Para identificar todas las deudas antes de extinguir legalmente la compañía. Permite que quienes tienen dinero por cobrar puedan registrarse formalmente y tratar de recuperar algo. Observamos también otros movimientos. Empresas que cambian su forma legal. Por ejemplo, de una EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, a una SAC, Sociedad Anónima Cerrada. ¿A qué responde eso generalmente? Puede ser por muchas razones. Crecimiento, quizás, para incorporar nuevos socios, buscar una estructura de capital distinta o cambiar el régimen de responsabilidad frente a las deudas. Es una señal de adaptación, de evolución del negocio. También veo casos de reducción de capital social. Empresas que achican su capital, ¿no? Sí. Puede ser para cubrir pérdidas acumuladas o a veces para devolver aportes a los socios. Y aquí la ley protege a los acreedores. Se menciona su derecho a oponerse si sienten que esta reducción afecta sus garantías, su posibilidad de cobrar. Y finalmente, algo que se repite muchísimo. Convocatorias a juntas de accionistas o de propietarios. Muchísimas. Desde cadenas de tiendas como Nisa Retail, que tiene varias, hasta centros comerciales como El Polo, empresas de transporte. Todas llamando a sus miembros a reunirse. Para tomar decisiones clave, aprobar balances, elegir directores, modificar estatutos. Incluso Scotiabank anuncia algo más complejo, la constitución de un fideicomiso de flujos. Claro, un instrumento financiero específico. Todo este conjunto de avisos, las disoluciones, las convocatorias a acreedores, las transformaciones, las reducciones de capital, las juntas, pinta un cuadro muy vivo del ciclo de vida y la actividad interna de las empresas. ¿Y qué podemos interpretar de esto? Muchas disoluciones significan que la economía va mal. Podría ser un indicador, sí. Un alto número de disoluciones podría sugerir un contexto económico retador. Ojo, también puede ser simplemente la maduración y el cierre natural de negocios que cumplieron su ciclo. Por otro lado, las transformaciones y las juntas reflejan dinamismo, reestructuración, toma de decisiones. Lo fundamental de que todo esto se publique es La transparencia. y la protección de los derechos de todos, accionistas, acreedores, el mercado en general. ¿Cierto? Aunque la información es súper específica de cada empresa, el conjunto sí que revela tendencias. Y eso nos lleva al último bloque de hoy, que es Una variedad increíble de avisos. Tocan otras áreas de la administración pública y de la vida cotidiana que no son ni grandes contratos, ni fiscalización, ni solo empresas. Aquí la diversidad es aún mayor, es verdad. Es como abrir una ventana a decenas de trámites distintos, tanto del Estado regulando como de los ciudadanos haciendo sus gestiones formales. Por ejemplo, el Consejo de Minería publica su rol de audiencias, ¿no? Las vistas de causa. Y vemos nombres de grandes mineras, como Southern Perú, Fresnillo, Vale. Sí, pero no solo eso. También hay casos de pequeños mineros en proceso de formalización, los del Reinfo, disputas por concesiones,
temas ambientales los IGAFOM, sanciones por no presentar declaraciones anuales. Refleja toda la complejidad del sector minero peruano. ¿Y cómo se canalizan esos conflictos, esas gestiones? A través de instancias administrativas especializadas. Exacto. Luego tenemos a RENIEC, la entidad de identificación. Publica unas listas larguísimas de ciudadanos que han sido sorteados para ser miembros de los jurados electorales especiales, los JE, en Lima, para las elecciones del 2026. Sí, preparándose con tiempo. Y lo interesante es que se abre un plazo de 5 días para que cualquier ciudadano presente tachas. ¿Qué es una tacha? Es un mecanismo de control ciudadano muy importante. Permite que cualquiera pueda objetar la inclusión de una persona en esa lista si considera que tiene algún impedimento legal para ser miembro de un jurado electoral. Por ejemplo, si es funcionario público, candidato, etc. Ah, mira qué interesante. Y RENIEC también publica muchísimos avisos de personas que piden rectificar errores en sus partidas, de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Sí, eso es muy común. Un apellido mal escrito, un estado civil que no corresponde, muestra lo importante que es tener los datos correctos en los registros. Y bueno, los caminos formales que existen para corregirlos, basados en un decreto supremo, el 01598 PCM. En otra área completamente distinta, INACAL, el Instituto de Calidad, llama a consulta pública para actualizar normas técnicas peruanas sobre biotecnología, papa, hortalizas. Es el proceso normal para mantener vigentes los estándares técnicos del país. Buscan comentarios, aportes del sector productivo, de la academia, para que las normas reflejen la realidad y las buenas prácticas. También veo a varias entidades públicas, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, publicando avisos sobre saneamiento físico-legal de sus propiedades. ¿De qué se trata eso? Básicamente, están poniendo en regla los papeles de sus propios inmuebles, terrenos, edificios que les pertenecen. Es fundamental para que el Estado pueda administrar bien su patrimonio, ¿no? Y tener seguridad jurídica sobre lo que es suyo. Se publica para que, si alguien cree tener un derecho sobre esa propiedad, quizás un poseedor antiguo o un colindante, pueda oponerse. Claro, transparencia hasta para los bienes del Estado. Y en el lado más comercial, digamos, aparecen subastas. Una muy detallada de un fondo agrícola llamado Don Jorge. Dan fechas, lugar, valores, que en tercera convocatoria parten de unos 2.2 millones de dólares. Sí, bastante detallado. Y otra subasta de joyas de oro. Incluso SUNAT buscando contratar un martillero público en Huacho. Las subastas son mecanismos de venta, a veces forzosa, por deudas, otras veces voluntaria. La publicación busca atraer al mayor número de postores posible. Y lo del martillero, bueno, muestra cómo la administración necesita profesionales específicos para ciertas tareas, como los remates de bienes embargados, por ejemplo. La lista sigue y sigue, es impresionante. Vemos solicitudes para designar apoyos a adultos mayores, para que puedan cobrar sus pensiones o el FONAVI. Esa es una figura legal relativamente nueva y muy importante. Reemplazó a la antigua interdicción, que era muy drástica. Los apoyos buscan proteger los derechos de personas que necesitan asistencia para tomar decisiones, sobre todo financieras, pero sin quitarle su capacidad jurídica general. Es un enfoque más respetuoso de la autonomía. ¡Qué bien! También los clásicos, edictos matrimoniales, ¿no? Parejas anunciando que se van a casar. Sí, un trámite previo indispensable. Avisos por pérdida de diplomas hasta de la Escuela Militar de Chorrillos. Correcciones a publicaciones anteriores, lo que llaman fe de erratas. Avisos de la DICAPI, la Autoridad Marítima, sobre permisos ambientales. Y 2 tipos de avisos notariales que son numerosísimos, se repiten página tras página. Las solicitudes de sucesión intestada. Exacto. Para heredar sin testamento. Exacto. Y los reconocimientos de unión de hecho. Parejas que buscan formalizar su convivencia ante notario. Reflejan eventos clave, muy personales, en la vida familiar de muchísima gente. Finalmente, procesos para adquirir propiedad por posesión prolongada. La famosa prescripción adquisitiva de dominio, tanto de vehículos como de inmuebles, rectificaciones de áreas de terrenos, formación de títulos supletorios, todo un mundo de trámites inmobiliarios y registrales. Realmente este último segmento demuestra la increíble capilaridad con la que la administración pública y la ley formal tocan la vida diaria de las personas.
Desde cómo nos identificamos y cómo votamos, hasta cómo manejamos nuestras propiedades, nuestras relaciones familiares, nuestras finanzas personales, nuestros pequeños negocios. Es verdad. Y la publicación de todos estos actos, aunque nos parezca a veces un poco burocrática o densa, es esencial. Garantiza derechos. El derecho a oponerse, a reclamar, a apelar, a ser informado. A participar en algunos casos. Aunque sea un documento denso, como dices, queda claro que el boletín oficial es una herramienta fundamental de transparencia. Absolutamente. Es el registro formal, público y accesible, al menos en teoría, de cómo opera el Estado y cómo interactúa con la sociedad. Es como un testimonio diario detallado de la compleja maquinaria legal y administrativa que nos rige. Bueno, haciendo un balance rápido de nuestra exploración de hoy, vimos esas inversiones significativas en infraestructura de aeropuertos, una actividad de fiscalización súper intensa por parte de SUNAT y SUNAFIL, que revela tanto el poder del Estado como los desafíos que tiene para notificar eficazmente. Vimos también el pulso de la vida empresarial, con sus ciclos de creación, cambio y cierre. Y finalmente, esta enorme variedad de trámites que impactan directamente en la vida ciudadana, ¿no? Sí, el boletín oficial, con todo su lenguaje formal y a veces un poco intimidante, termina siendo una ventana inesperadamente rica, ¿verdad?, para entender el funcionamiento detallado del país. Una ventana que, como bien dices, muestra una maquinaria administrativa y legal sumamente compleja. Y justamente esa complejidad me lleva a una reflexión final, si me permites. Vivimos en una era digital, ¿no? De comunicación instantánea, de redes sociales, de notificaciones push en el celular. Sin embargo, seguimos dependiendo muchísimo de estos mecanismos formales de notificación, publicaciones en un diario oficial, sea físico o un PDF en la web, edictos pegados en algún lugar, plazos contados desde esa publicación. Mecanismos de otra época, casi. Bueno, son mecanismos diseñados hace tiempo para garantizar la seguridad jurídica, la formalidad, la prueba. Y eso es valioso. Pero la pregunta es, ¿son realmente efectivos y accesibles para todos hoy en día? ¿Cuánta gente realmente revisa el boletín oficial o los edictos judiciales o municipales? Probablemente poca gente, fuera de los abogados o los directamente interesados y que saben qué deben buscar. Exacto. Entonces, el desafío es, ¿cómo podemos modernizar esta comunicación oficial? ¿Cómo hacerla más ágil, más directa, que realmente llegue a la persona interesada a tiempo, pero sin perder la formalidad y la seguridad jurídica que también son esenciales? Ahí hay una tensión interesante, ¿no? Entre la eficiencia de la era digital y la necesidad de la certeza legal. Es un desafío importante para el futuro de la administración pública y de justicia. Una pregunta muy pertinente, sin duda, para cerrar esta inmersión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del Boletín Oficial del Perú. Ha sido fascinante. Gracias a ti, siempre es interesante desmenuzar estos documentos. Hasta la próxima.